Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Ramón Torres y estoy cursando la licenciatura en Derecho. Estoy en quinto cuatrimestre y ahorita en este momento me tocó pues la siguiente actividad, que es este video en la asignatura de las obligaciones en Derecho Civil. La actividad es hablar un poco de los efectos jurídicos de las obligaciones civiles y voy a comenzar pues presentando a mi asesora, en este caso la licenciada maestra Consuelo Izquierdo Morcillo, quien es la que nos está impartiendo las siguientes clases. Bueno, en este caso vamos a iniciar con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los efectos jurídicos de las obligaciones? Bueno, hay un dicho que dice que toda causa tiene un efecto. Entonces, en realidad, esto quiere decir que si una persona se obliga a algo, debe cumplir, y si no lo hace, entonces habrá un efecto o habrá una consecuencia de derecho como resultado del incumplimiento de esta persona. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el siguiente punto que vamos a tratar en este momento es el cumplimiento. Bueno, los puntos que vamos a tratar son los siguientes, que el primero sería el cumplimiento de las obligaciones, el ofrecimiento de pago y consignación. Hablaremos un poco de lo que es la consignación. También hablaremos de hablaré del incumplimiento de las obligaciones y las consecuencias. También hablaré de lo que es la evicción y el saneamiento. ¿De acuerdo? En base al primer punto, que es el cumplimiento de las obligaciones, sustentado en el artículo 1244 del Código Civil del Estado de Yucatán, nos dice que, entendiéndose por pago o cumplimiento la entrega de la cosa o cantidad o la prestación del servicio que se hubiere prometido. En el siguiente artículo, que es el 1245, también nos hace mención de que el pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa. Pues bueno, analizando nuevamente este punto, que es el cumplimiento de las obligaciones, nos hace mención en el siguiente artículo, en el artículo también del Código Civil del Estado aquí de Yucatán, en el 1259, habla de que el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por una persona interesada en el contrato. También nos hace mención en la sección 2 del mismo Código 1259 que el pago puede ser hecho por una persona, por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor, También por un tercero ignorando el deudor, e incluso en el mismo artículo, en el apartado, en la sección 4, dice que contra la voluntad del deudor. Lo más importante aquí, en todos los artículos mencionados, en este punto, que es el cumplimiento de la obligación, nos habla de que lo más importante es cumplir con el pago de la obligación, aun cuando el deudor no esté de acuerdo. La obligación la puede liquidar un tercero, nos hace mención los artículos, ajeno al deudor que se comprometió en este caso, ¿no? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, vamos a hablar un poco de lo que es el ofrecimiento de pago y lo que es la consignación, ¿ok? Bueno, una pequeña disculpa por este pequeño inconveniente, son de errores técnicos. Continúo con el siguiente punto, que es el ofrecimiento de pago y la consignación. Más explícitamente, un poco, más bien, mejor dicho,
más entendido, en el artículo 2097 del Código Civil Federal se entiende que la consignación, por consignación, es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona encargada de hacerlos llegar al acreedor, es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades para que sean estas quienes hagan el pago y así de esta manera cumpla la obligación. ¿Ok? En el artículo 1269 del Código Civil de aquí del Estado de Yucatán nos habla que la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos que para este exige la ley. En el siguiente artículo 1270 nos dice que si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificado de pago, o si fuera persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor liberarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. ¿Ok? Un ejemplo de lo que es la consignación es, por ejemplo, el siguiente caso. Hablemos de un arrendatario. Por ejemplo, yo, José Ramón, doy alquilado un departamento, ¿sí?, para que otra persona la habite. Mi hermano, mi amigo muy querido, casi como hermano, Víctor, por ejemplo, y él me paga 2,000 pesos mensuales, ¿sí? Me paga 2,000 pesos mensuales. Pero últimamente, esta persona, que lo he considerado muy mi amigo desde hace mucho tiempo, me comenta o me dice que ya no puede seguir pagándome la renta. De manera que me comentan que ya no quiere hacerlo directamente conmigo, sino lo quiere hacer directamente en un tribunal. Entonces, en este caso, yo acepto. De esa manera podría decirse que se está usando aquí una consignación, ya que ya sea yo como dueño del departamento, si me niego también a querer recibir ese dinero y yo puedo decir que ya no lo quiero seguir recibiendo, le puedo decir a mi hermano Víctor, a mi amigo Víctor, que puede depositar el dinero en los tribunales civiles y entregárselo al juez. Ese es un ejemplo de lo que es la consignación. Ok, bueno, en el siguiente punto, que es el incumplimiento de las obligaciones, vamos a hablar que en el artículo 1275 nos habla del incumplimiento de las obligaciones del Código Civil de aquí del Estado de Yucatán. Entonces, nos dice que el que falta al cumplimiento de una obligación, sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable de los daños y perjuicios que cause al interesado en ella, a no ser que la falta provenga de hecho de fuerza mayor o caso fortuito, a los que aquel de ninguna manera haya contribuido. ¿Ok? Y también en el siguiente artículo nos habla de que el que hubiera, en el 1276, el que se hubiera obligado a prestar algún hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios de los siguientes términos. Por ejemplo, 1. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad del vencimiento de este. 2. Si la obligación no dependiera de plazo cierto, solamente correrá la responsabilidad desde el día en que el deudor sea requerido el pago de manera judicial. En las obligaciones de dar se observará también lo dispuesto en este artículo. Ok, bueno, un ejemplo en este caso de lo que es el incumplimiento
que es el tema que estamos viendo, el incumplimiento de una obligación y su consecuencia, sería el de yo, José Ramón, por ejemplo, que le presto una tonelada de maíz a mi compadre en un contrato, a través de un contrato. Él se compromete a devolverme esa tonelada de maíz en la misma especie, en la misma calidad, ¿sí? Y en la misma cantidad en los próximos 2 meses. Pero ya pasaron 5 meses, por ejemplo, y no me ha devuelto el producto o la tonelada de maíz. No ha cumplido, en este caso mi compadre no ha cumplido con lo pactado en el contrato. Entonces esto me va a ocasionar daños y perjuicios. Ahora mi compadre me va a tener que devolver la tonelada de maíz y él tendrá que pagar las pérdidas generadas por su incumplimiento. En este caso estamos hablando de daños y perjuicios. ¿Ok? Nos hace mención una famosa escritora argentina, 2009, en el año 2009, en la página 364, menciona que cuando el deudor no paga la obligación, se hace exigible por tener un plazo determinado, o bien porque se cumplan los requisitos legales para ello. Se incurre en mora, lo que significa, además de la obligación del deudor de pagar lo convenido, también tendrá que dar al acreedor una indemnización compensatoria que es equivalente a los daños y perjuicios que se sufrió el sujeto activo. En este caso soy yo, que soy el sujeto activo, yo que soy en este caso el acreedor. Bueno, el siguiente punto, que es la evicción y el saneamiento. Vamos a ver qué es la evicción y el saneamiento, ¿ok? Porque les comentaba que el siguiente punto es la evicción y saneamiento. En el Código Civil de aquí del Estado de Yucatán, en el artículo 1290, nos dice: habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que causa ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. En 1291 nos dice que todo el que enajena está obligado a responder a la evicción, aunque no se haya expresado en el contrato. En el siguiente artículo nos habla un poco de lo que es el saneamiento. 1292, cuando la cosa objeto de la evicción hubiere pertenecido sucesivamente a diversos propietarios, cada uno de estos está obligado con el inmediato adquiriente y tiene derecho a reclamar el saneamiento al que le enajenó, todo con arreglo a las disposiciones de este capítulo. Bueno, un ejemplo podríamos decir de lo que es la evicción y de lo que es el saneamiento es, por ejemplo, una persona, llamémosles en este caso José. El ejemplo sería de la siguiente manera. Ok, el siguiente ejemplo sería de la siguiente manera. Por ejemplo, yo, José Ramón, llevo al taller mi moto, se la entrego al mecánico, le digo que me la repare, pero este sale a probar la moto y la vende a mi vecino que vive aquí atrás de mi casa. Es un ejemplo, ¿no? Y yo veo a mi vecino que tiene la moto, entonces yo voy a poder hacer una demanda contra mi vecino, el que vive aquí atrás, a través de demostrarle en un proceso jurídico el derecho de la propiedad, que yo soy propietario de esa moto. Eso sería el ejemplo de evicción. Se entiende por evicción que es una figura jurídica que protege el derecho de la propiedad de las personas. Ok, entonces en el siguiente punto, que es el saneamiento, hablando y tratando del mismo tema de mi moto que yo llevé al taller y este mecánico la vende a mi vecino. Entonces el saneamiento aquí como ejemplo sería pues que sería de la siguiente manera. Entonces sería que mi vecino, si compró la moto de buena fe, supongamos, el mecánico en este caso debe de
hacer lo que es esto del saneamiento, no es otra cosa más que regresar el dinero que recibió de la venta de este producto, de este bien inmueble, de la moto. Entonces, en este caso, está obligado a devolver a mi vecino el precio de la moto. De acuerdo con la ley, mi vecino también puede exigir al dueño del taller de la moto el precio de la moto, y no solamente el precio de la moto, sino también los daños y los perjuicios que ya hubiera ocasionado. Esto sería lo que es el saneamiento. Entonces, el dueño del taller mecánico de motos quedaría obligado a indemnizar a mi vecino, que fue quien compró la moto, que en este caso el saneamiento entonces también, como podemos ver, es una figura protectora que, al igual como la evicción, ampara el adquirimiento, ampara al adquiriente que tuvo que devolver el bien por causa de lo que es la evicción. Bueno, ya de los ya mencionados, de lo que es el saneamiento, pues ya nos habla en el artículo 1296 un poco más de esto detallado sobre lo que es el saneamiento, y terminan aproximadamente hasta lo que viene siendo en 1311. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí hemos llegado con este pequeño video. Ojalá que les haya servido de mucho, y pues que tengan bonita noche. Pues un gusto. Hasta luego, hasta pronto. Saludos.